Hola alumnos, ¿cómo están? Bienvenidos a su siguiente clase. En la clase del día de hoy vamos a ver el muestreo y la aceptación de un lote. Los temas de nuestra clase serán ¿qué es un muestreo? Una inspección, cuándo realizar una inspección, cómo enjuiciar un lote, inspección cero, inspección 100%, muestreo de aceptación, qué es un muestreo de aceptación, qué es un ejemplo de un muestreo de aceptación, cuántas piezas se rechaza un lote en un muestreo de aceptación, ventajas y desventajas de un muestreo de aceptación, cómo seleccionar una muestra de un lote. Los contenidos de esta videoclase son un extracto del libro, aquí lo tengo, se llama Control Estadístico de la Calidad de Six Sigma, es de Humberto Gutiérrez Pulido, es la edición McGraw-Hill de la página 375 a 382. También está en digital por si lo quieren hojear y ver acerca de lo que estamos hablando con más detenimiento. Muy bien, vamos a iniciar. ¿Qué es un muestreo y una inspección o una inspección? Bueno, un muestreo, todo lo que se va a hablar es acerca de la ingeniería industrial, claro. Un muestreo es un procedimiento mediante el cual el conjunto de mediciones, es decir, la muestra, es extraída. El objetivo del muestreo es medir un número limitado de productos en lugar de medir todo el lote. Un muestreo, muchachos, para la ingeniería industrial no es más que de un lote tener, medir o alcanzar cierto número de piezas. Existen diferentes tipos de muestreo, los que veremos más adelante. Muy bien, ¿y qué es una inspección? La inspección son aquellas mediciones, pruebas que realizamos a los productos para saber que tiene diferentes características respecto a un objeto, una actividad o la calidad. Si bien decíamos en clases anteriores, decíamos que la calidad era satisfacer las expectativas del cliente. Por ejemplo, si el cliente nos decía rojo, rosa, eran datos cualitativos, y si nos decía 100 gramos, eran datos cuantitativos, que es todo lo que él quería y eran las especificaciones de calidad. Pues bueno, una inspección consta en ver, en clasificar y en saber que así sean cada una de las cosas que estamos inspeccionando, que cumplan con todas las características que el cliente lo dijo, porque cumpliendo con eso, cumplirá con la calidad. Bueno, ¿cuándo es cuando se debe realizar una inspección? Una inspección en una maquila, una empresa productora, un centro de trabajo, bienes o servicios. Se puede realizar, muchachos, en cualquier parte del proceso. Por ejemplo, aquí, si vemos, tenemos las operaciones primarias o iniciales del proceso. Ahí puedo hacer yo una inspección, sí. La inspección en una empresa de manufactura se le llama primera pieza. La primera pieza es inspeccionar, como su nombre lo dice, pues la primera pieza para ver que cumple con las especificaciones que se van a ver de acuerdo a un BOM o un bill de materiales. También nosotros podemos realizar una inspección en las operaciones secundarias del proceso. ¿Qué significa eso? Mediante todo el proceso. A eso se le llama autoinspección en las operaciones. La autoinspección no necesariamente la tiene que hacer un inspector de calidad, sino normalmente lo hacen los operadores al autoinspeccionarse ellos mismos o al inspeccionar la operación de atrás. Ahí también puede presentarse una inspección. Todo basado en la calidad, ¿eh? Después tenemos la operación final del proceso. La operación final final del proceso es cuando ya viene con más recurrencia el inspector de calidad y es cuando hace un muestreo en los lotes, ya hace una inspección. Sí, y él es el que rechaza o aprueba los lotes y los pasa para el cliente o los pasa al almacén. Ahora, existen empresas que tienen una inspección antes de nuestra inspección primaria.
se le llama recibo o incoming inspection. Incoming, pues sí, es también una inspección, pero según la manufactura Lean, el estar inspeccionando, muchachos, no agrega valor al producto porque esto hace que que nuestros costos aumenten y por lo tanto no es en sí un valor agregado que el cliente desea o quiere pagar, ¿verdad? Sino la manufactura esbelta dice que la inspección o la calidad debe ser o estar en un proceso. Eso significa que todo lo que entre a un proceso debe ser realizado con una calidad al 100% porque el proceso cuenta con parámetros establecidos, es decir, un buen CPK. Un CPK es la capacidad estadística del proceso o capacidad del proceso, por la cual hace que la calidad pues esté presente siempre ahí. ¿Con qué? Pues con toda la herramienta que tiene un buen SME, que tiene un buen Poka-Yoke, que siempre tiene una buena cadencia. Bueno, entonces, así es cuando yo puedo realizar un proceso, al principio, en medio o al final, y también puedo hacerle incoming inspection, es decir, antes de que entre a la línea, que es cuando lo trae el proveedor. ¿Ok? Muy bien, continuamos. Nuestro apartado número 2 dice cómo enjuiciar un lote. Muy bien. Para enjuiciar un lote, es decir, para saber si pasa o no pasa, eso es enjuiciar, ¿eh? Se tienen tres alternativas. Muy bien, supongamos que nosotros somos inspectores y nos pusieron un lote ahí. Depende, le podemos hacer tres cosas. Depende qué se esté haciendo, depende cuáles sean los requerimientos de calidad, depende cuál sea el procedimiento de la empresa. En la inspección pueden pasar esas tres cosas. Puede haber una inspección cero, puede haber una inspección al 100%, puede haber un muestreo de aceptación. Esas son las tres cosas que pueden pasar cuando yo tengo un lote y lo voy a inspeccionar. Veamos cada una de ellas. Muy bien. La inspección cero es nada más aceptar o mandar un lote sin inspección. Esta alternativa es adecuada cuando el proceso ha demostrado cumplir holgadamente los niveles de calidad del cliente. Bueno, una inspección cero, muchachos, se hace efectivamente cuando el producto o el proceso están muy limpios y tiene un buen CPK. La inspección cero no se le pueden hacer a cualquier tipo de productos, aún valiéndose de un proceso pues con un CPK alto, porque existen productos críticos los cuales no permiten que eso pase. ¿Ok? Entonces, la inspección cero también se hace, por ejemplo, cuando la pérdida menor es del tiempo. Es decir, que sale mucho más caro inspeccionarlos que no inspeccionarlos. Ahí es también cuando una inspección es una inspección cero. La inspección al 100%, mientras la inspección cero no inspecciona nada, la inspección al 100% revisa todos los artículos del lote y quitan los que no cumplen. Estos pueden ser devueltos al proveedor a retrabajo desecho y nuestra producción puede ser o es de alto riesgo. Bueno, este tipo de inspecciones se hacen con procesos que son muy críticos, como los procesos los cuales no pueden fallar. Por ejemplo, ¿te imaginas que una fábrica de condones, de cada 1000 condones que hace, nada más uno le sale mal? Bueno, dijeras, pues es solo uno, pero por salir mal uno, las consecuencias llegan a ser fatales y la calidad llega a ser eh, pues muy fuera de las expectativas, ¿verdad? La inspección 100%, si bien es algo cara, siempre hay que ver qué gastos son los que salen peor. Si es, por ejemplo, una queja de cliente o perder un cliente o cierto proceso o producto, o a realizar una inspección rutinaria al 100. Bueno, el muestreo de aceptación. Mientras uno no inspecciona nada, mientras el otro lo inspecciona todo, el tercero es un proceso de inspección que muestra unas unidades con lote.
Es decir, saca cierto número de partes o ciertos productos de ese lote y con esa muestra, como su nombre lo dice, ya podemos saber si pasa o no pasa. Pero el muestreo de aceptación va mucho más allá de agarro poquitas, veo que estén bien, pasan y no pasan. Veámoslo con más atención. ¿Qué es un muestreo de aceptación? Bueno, ¿cómo aplicar un muestreo de aceptación? Si vemos que un muestreo de aceptación es agarrar ciertos productos y después testearlos o verlos mediante a los requerimientos de calidad, bueno, ¿cómo lo aplico? En cualquier empresa que tenga una relación cliente-proveedor, puede ser que sean entre diferentes empresas o dentro de unas empresas, ¿ok? Es una medida defensiva para protegerse contra la amenaza del posible deterioro de la calidad. Esta muestreo de aceptación no es para nada ¿cómo puedo decirles? Ningún aseguramiento total de la calidad porque no es en sí una herramienta Lean. ¿Ok? Por ejemplo, miren, una compañía recibe un lote de algún producto. Este producto puede ser materia prima o cualquier otro componente. Se inspecciona según las características de calidad y se rechaza o no. Si este lote es aceptado, pasa a almacenar o pasa a ser utilizado. Si es rechazado, hay un plan de reacción. Los planes de reacción en las empresas puede ser que ese lote sea desechado, puede ser que ese lote sea regresado al proveedor con cargo al proveedor, puede ser que ese lote del proveedor o de nosotros mismos sea retrabajado. Para eso hay mucho que saber y mucho que comprender, porque es así un aspecto general de nosotros saber si, por ejemplo, nosotros hacemos tableros y un tablero sale mal, ¿qué sale más barato? ¿Retrabajarlo o tirarlo? Muchas veces los tableros tienen componentes muy caros, los cuales no pueden ser desechados porque eso generaría más costo. O por ejemplo, si nosotros hacemos algún tipo de dulce, que es lo que se puede rescatar. En fin, como es un panorama muy amplio, habría que saber ahí si los costos son contraproducentes o no. Muy bien, pero yo ya sé que es un muestreo, ya sé en qué parte hacerlo, puedo hacerlo al principio, al medio o al final, pero ¿con cuántas piezas se rechaza un lote de ese muestreo? Pues bueno, muchachos, en particular si las características de la calidad son variables por atributos, el muestreo de aceptación está definido por el tamaño de un lote. Es decir, muchachos, que si ustedes están haciendo una inspección y si les sale una pieza mal, no significa que la van a rechazar. Hay tres cosas o tres conceptos que saber para poder rechazar o aprobar un lote. Es parte de enjuiciar un lote. Muy bien, tenemos la parte aquí número 1, la N mayúscula, que significa en ingeniería industrial, significa tamaño de un lote. Después tenemos la N minúscula, que significa tamaño de la muestra. Después tenemos el número de aceptación, que es la C minúscula. Vamos a ver de qué tratan uno de ellos. Si tenemos, por ejemplo, muchachos, un tamaño de un lote de 6.000 piezas. Aquí tenemos 6.000 piezas. El tamaño de mi muestra son 200 piezas. El número de aceptación son 2. Es decir, que si yo tengo 6.000 piezas y revisé 200, lo cual es el tamaño de mi muestra, de esas 200 me salió una mal, entonces este lote pasa. ¿Ok? Pero si de ese lote me salieron 3 mal, ese lote se rechaza. ¿Cuántas piezas se rechaza un lote? Eso viene establecido de cada empresa. Muchas empresas tienen algo que se llama AQL.
Depende de qué tantas piezas tenga el lote y de qué tan crítico sea el lote. Muchos aspectos tienen que ver a la hora de saber si esto es de calidad o no es de calidad. Porque las quejas de cliente, si bien hay productos en la vida que no son tan críticos para utilizarse, veamos por ejemplo dulces o unas agujetas, ropa, que no son tan críticas, pero cuando nosotros hemos enviado muchos productos mal hechos a un cliente, él hace una queja de cliente y ese cliente hace una alerta de calidad de nuestro proceso, lo cual, si bien una camiseta que está rota no es tan crítica para la persona que lo utiliza, este cliente ha hecho varias quejas de cliente y en nuestro proceso es una alerta de calidad, lo cual vuelve crítico ese producto o ese proceso, ¿verdad? Entonces ahí nuestro número de aceptación es mucho más cerrado, puede incluso llegar al ser 100% sin ser un producto crítico, ¿verdad? Continuamos. Ahora, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de un muestreo de aceptación? Eh, Dijera usted, pues bueno, para evitar ese tipo de quejas de cliente, ¿por qué no se inspecciona al 100%? Existen muchos tipos de lote, muchos tipos de procesos y tipos de productos, por lo cual no se puede realizar una inspección al 100%, más en procesos en línea, lo cual siempre están sacando en masa. Pero bueno, uno de los muestreos de aceptación, muchachos, que es parte de esto, genera menos costo. Menos costo al hacerlo en un tiempo mucho más pequeño, más determinado y así evitar una muestra más grande. También utilizamos menor personal a la hora de hacer eh, nuestros muestreos, nuestro pasa o no pasa, nuestra inspección. El producto sufre menos daño por manipulación. Si bien nosotros, si somos inspectores, pues bien, los estamos inspeccionando y todo, y a la hora de un descuido, pues siempre la manipulación de un proceso, un producto delicado o no, puede sufrir un daño por el mismo inspector. Un riesgo de aceptación de malos, sí. Si bien tiene esas tres ventajas, las desventajas es que si yo, por ejemplo, agarro del lote que vimos anteriormente, agarro de un lote de 6,000 piezas, solo tomo 200, pero casualmente de esas 200, todas eran buenas y en el lot y en las otras piezas que no inspeccioné hay 5 piezas malas, lo cual decía que no pasaba, pues bueno, es una de las desventajas más importantes y por eso usted debe tener en cuenta si el muestreo de aceptación es el que es adecuado para nuestro proceso, nuestro producto, para conservar la calidad que le vamos a dar a nuestro cliente, ¿verdad? Entonces, dice, proporciona menor información a nivel de la calidad. Como es un tipo de muestreo y no es una inspección al 100%, nosotros no podemos saber si efectivamente estamos pasando ciertos lotes diarios eh, con una calidad al 100 porque como les digo, pues no sabemos si tuvimos el riesgo de aceptar malos. Eh, que no se utiliza en un producto crítico. Efectivamente, un muestreo no se puede utilizar en un producto crítico como son los médicos porque pues su producto es completamente del cuidado personal y una falla en su producto pues sería catastrófico. Es por eso que no se puede utilizar en un producto médico o un producto crítico en cualquiera de sus categorías. Muy bien. Si yo soy el inspector, ya sé que es un muestreo, ¿cómo puedo seleccionar una muestra en lote? Existe la técnica del muestreo aleatorio simple. El muestreo aleatorio simple es cuando los artículos se escogen al azar de una manera de cada posible muestra y tiene igual oportunidad de ser seleccionada. Si bien el muestreo aleatorio simple es, es sacar piezas al azar de nuestro cartón, de nuestro lote. Pues bueno, maestra, ¿qué no será más fácil meter la mano y sacarlos? Algo tan simple es algo muy representativo y significativo de la calidad.
existe la división por estratos y es así como debe realizarse. Si bien vemos en nuestra imagen, si suponemos todo esto es nuestro lote, imagínate que ese lote está lleno de tableros. Vamos a inspeccionar tableros. Bueno, si nosotros vamos a sacar y todo este lote tiene, por ejemplo, 1000 tableros y de esos 1000 tableros vamos a inspeccionar 200, agarraré los 200 de aquí arribita todos. Eso es completamente incorrecto. Esos tableros deben ser tomados de todos los tipos de estratos. Los estratos, muchachos, son divisiones en un lote en capas. Por ejemplo, este es el estrato 1, estrato 2, estrato 3, estrato 4. Son capitas. 1, 2, 3, 4. Este tipo de capitas pueden estar establecidas o pueden ser imaginarias. Y después de esas capitas se hace una división en cubitos. Una división en cubitos, aquí un cubo, como lo muestra la imagen, ¿verdad? Entonces, esto quedará seccionado y así nosotros podemos sacar y podemos tener una muestra de cada uno de los cubos. Esta es la división por estratos y así es como debe realizarse. ¿Ok? Si, si por ahí en tu empresa, en tu maquila has visto que no hacen la división de estratos, pues bueno, esto tiene, su función es cumplir con mayor representatividad de la muestra, es decir, tomar ciertos muestras hechas por diferente mano, por diferente tiempo, aunque sean de mayor proceso o producto, porque si bien sabemos o hemos estudiado la calidad, sabemos que la variabilidad está siempre presente, aún lo haga la misma persona en el mismo proceso y casi al mismo tiempo, ¿verdad? Muy bien, muchachos, esto ha sido toda la clase del día de hoy. Espero que te haya quedado muy clara. Si tienes alguna duda, queja, comentario, no olvides mis contactos. Nos vemos. Bye.